la gente que trabaja en cada comunidad es de la comunidad, vive en la comunidad. Entonces no vamos así como a tratar de importar recursos, digamos, para la comunidad, sino que son sus propios recursos. Que seguimos aprendiendo y que tenemos que seguir conectados, digamos, a ellos, porque la sociedad va a seguir cambiando y sus necesidades van a ir siendo diferentes, y si queremos seguir acompañando esos procesos, pues nosotros también como organización y como un equipo de desarrollo social, pues tenemos que ir, digamos, en la misma medida, evolucionando también. Que debes dedicarte a algo que realmente te haga sentir pleno, ¿verdad? Y que sea un motor de vida, que no sea simplemente un medio, digamos, para satisfacer necesidades. Bienvenidos a otro episodio de Voces FGK, Historias que Transforman. El día de ahora nos acompañan dos mujeres espectaculares que han plantado semillas de cambio y tienen muchos proyectos que irradian mucha ilusión y esperanza. Emma Dinora Méndez, fundadora de la OEF, Organización Empresarial Femenina de El Salvador, y directora de Credimaná. Y Dinora Beatriz Sánchez, directora ejecutiva de esta ONG que dio origen a Credimaná, un emprendimiento social que comenzó como programa de crédito en 1987 y en 2017 se transformó en una cooperativa de ahorro. Bienvenidas, Emma y Dinora. Es un honor tenerlas aquí. Este año que particularmente sabemos que OEF está celebrando 40 años de impacto en El Salvador. Bueno, más bien apreciar, ¿verdad?, ese gesto de parte de la Fundación CRIT de tenernos aquí. Esto lo siento como un reconocimiento, digamos, a nuestra labor, ¿verdad?, que ha sido una cosa hermosa, ¿verdad? Y que le paso para que la directora de la OEF actualmente dé también su saludo. Bueno, gracias de verdad por la invitación. Es, como decía mi madre, ¿verdad? Es una bendición estar aquí. Es un reconocimiento justo a esa trayectoria de trabajo durante 40 años, ¿verdad? En la que estamos totalmente y seguimos desde los inicios comprometidos con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, con la familia como tal. Creemos que podemos transformar vidas. Creemos que poner esas semillas de esperanza, como tú mencionabas, es algo que es tangible actualmente y que lo hemos vivido a lo largo de estos 40 años. Tenemos historias justo de personas con las que empezamos desde su niñez. Hoy por hoy son adultos de bien, que lograron formarse, graduarse como profesionales y que están haciendo diferencia dentro de sus comunidades. Entonces, ha sido una labor, digamos, que no ha sido fácil, sin duda. Han habido grandes desafíos a lo largo de estos 40 años, pero estamos seguros, primero, que Dios estuvo con nosotros en cada paso. Y además que hemos encontrado un montón de entidades parecidas a la Fundación CRIT que también saben que pueden llegar hasta las personas que lo necesitan a través de entidades como la OEF del Salvador. Entonces, Dios ha puesto esos ángeles a lo largo de la historia de estos 40 años y eso es lo que nos ha permitido permanecer, ¿verdad? Para mí la OEF es mi legado, es parte de mi herencia, ¿verdad? Mi madre estuvo ahí al momento de la fundación y hoy por hoy recuerdo desde niña haber estado involucrada y desde hace 25 años pues trabajo dentro de la institución y desde hace 7 asumo la dirección. Así que sigo con la esperanza puesta en Dios primero, que Él permitirá y irá poniendo lo necesario para poder seguir adelante con este trabajo, porque seguimos con ese compromiso, ¿verdad? Con las comunidades, con las familias, ¿verdad? Que sabemos que podemos llevar hacia ellos
cosas buenas que transformen su vida, ¿verdad? Y que les permitan alcanzar sueños. Perfecto, muchas gracias. Quisiera que iniciáramos y que me contaran un poco cada una de ustedes, ¿verdad? Emma, yo sé que nació en Chirilagua en 1951 y cómo fue su camino hasta convertirse en esta lideresa de OEF. Bueno, el nacer, digamos, en un pueblo tan lindo como es Chirilagua, realmente con una madre ejemplar, ¿verdad? Que fue mi madre, una mujer extraordinaria, ¿verdad? Con una mirada, digamos, hacia adelante para sus hijos. Tuve que salir del pueblo a los 15 años de edad porque allá había hasta 9º grado. Y claro, yo quería seguir adelante y mi mamá quería más que yo todavía. Entonces, de 15 años de edad, me vine para San Salvador y bueno, aquí continué, digamos, mis estudios como contadora y luego seguí en la Universidad del Salvador, ¿verdad? Que en aquel momento era casi la única y la mejor opción, ¿verdad? Y me gradué como administradora de empresas. Puse siempre mi mejor esfuerzo. Todo el grupo de compañeros se burlaban, digamos, de mí, ¿verdad? Porque decían, mira, ¿y dónde es Chirilagua? ¿Verdad? Porque en ese tiempo, pues Chirilagua era un pueblo desconocido. Pero eso más que frustrarme, digamos, me hacía, digamos, retarme más. Y con mi madre, ¿verdad? Como ese ejemplo, como esa inspiración, ¿verdad? De mujer. Bueno, ya, digamos, dentro de la universidad tuve, gracias a Dios, primero un buen desempeño académico y fueron mis maestros quienes se ocuparon, digamos, de posicionarme, digamos, primero trabajaba con el gobierno y luego trabajaba con la banca. Y fueron mis profesores los que, digamos, se ocuparon de esa. Antes de egresar, digamos, uno de mis profesores era el gerente general de un banco. Y entonces él me llamó y me dijo, mira, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, bueno, mire, aquí trabajando con el gobierno. Y dice, no, vos tenés que venir aquí. Y entonces, gracias a Dios, como digo primero, ya llegué a la banca con una categoría de jefatura, en aquel tiempo en donde la banca, digamos, estaba liderada totalmente por hombres. Entonces yo llegué con una posición, como digo, de jefatura y era la única jefa mujer, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con esos antecedentes, ¿verdad? Ya no era difícil incursionar, digamos, en cualquier otro espacio. Ese es como mis antecedentes en corto. Ok. ¿Y Dinora? Bueno, como te decía, yo llego aquí un poco por herencia, ¿verdad? Yo era una niña cuando mi madre empieza este esfuerzo dentro de la OEF. Y para mí, pasar mis vacaciones en las visitas a las comunidades era algo que me entusiasmaba grandemente. Entonces, digamos que el paso de los años fue haciendo de que cada vez más atractivo, ¿verdad? El estar dentro de la institución, aparte que los compañeros que tenía mi mamá en aquel entonces me estimulaban mucho. Y aunque yo decidí, digamos, como profesional convertirme en médico, una vez que finalicé mis estudios, en aquel entonces, en 2001, la OEF tenía en ese entonces un servicio de atención directa en salud a las comunidades. Entonces empecé mi trabajo de esa manera. Eso me enganchó todavía aún más, ¿verdad? Y luego, con el paso del tiempo, irme involucrando en diferentes áreas dentro de la institución ha favorecido que yo siga ahí, ¿verdad? Con esto como una misión de vida, más que un simple empleo, ¿verdad? O un medio para satisfacer, digamos, las necesidades de mi familia y propias. Esto es una misión de vida con la que vivimos 24/7. ¿Verdad? Respiramos el trabajo que hacemos. Mis hijos como tal, los nietos de mi madre, igual involucrados en el trabajo, conocen lo que hacemos. Entonces, este es un estatus de vida para nosotros, algo con lo que nos sentimos muy satisfechos.
porque este es un trabajo que igual, digamos que la atención en salud que no le he dejado a lo largo de todo este tiempo, sigo con un grupito pequeño de pacientes, pero el hecho de contribuir a que la salud de alguien mejore, de alguna manera es equiparable con conseguir que una familia cambie sus condiciones de vida. Al final yo recibo la misma satisfacción y aunque mi profesión pareciera que no es muy compatible, digamos, con el trabajo que hago, al final para mí, como persona, como profesional, sí me da la misma compensación, digamos, que yo busco o que busqué al momento de formarme como médico. Entonces, eso es lo que da pie, digamos, a seguir aquí después de estos 40 años del lado de mi madre y 25 ya como mi rol, ya como profesional dentro de la institución. Para los que no conocen OEF, quisiera que nos contaran un poco de la trayectoria, también la vinculación con Credimana y esta evolución que se ha dado a lo largo de los años. Bueno, OF tiene, justamente vamos el 14 de este mes, vamos a celebrar los 40 años, ¿verdad?, de trabajo. Y es una bendición, es de verdad, algo hermoso, digamos, en la vida de cualquier ser humano que ama a Dios, ¿verdad? Y por supuesto eso pasa por amar a nuestro prójimo. Entonces el tener, digamos, la gran oportunidad, digamos, ¿verdad? La gran bendición de ser parte de esta organización, yo solamente tengo que decir que le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque ese ha sido el propósito de Él, pienso, en mi vida, pero también en la vida de mi familia. Es el propósito de Dios en la vida nuestra, de que podamos tener, digamos, esa gran oportunidad de compartir nuestros talentos, ¿verdad? Que Dios nos los dio, y de que podamos contribuir, digamos, en la vida, contribuyendo, digamos, en la mejora de la vida de las comunidades, de las familias, de las personas, de los niños, jóvenes, mujeres, ¿verdad? Eso realmente no tiene, digamos, una explicación mejor que acaso, como digo, ese propósito de Dios. 40 años en donde hemos tenido grandes retos, grandes desafíos y en donde hemos visto la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. No es fácil realmente, digamos, emprender un esfuerzo de estos, pero es mucho más complejo mantener, ¿verdad?, a flote, digamos, un esfuerzo de estos, ¿no? Y por eso no estoy lista para abrogarme, digamos, méritos en ese sentido, sino que es, de veras les digo, ante Dios tenemos evidencia de que es Él, ¿verdad?, el que realmente ha conducido, y luego Él, digamos, ha provisto el equipo necesario, porque atrás, digamos, o a la par nuestra, hay todo un equipo de mujeres, de hombres comprometidos, ¿verdad?, en donde digamos, todo mundo capaz, todo mundo íntegro, todo mundo, digamos, con este sueño de contribuir, digamos, con nuestro prójimo. Entonces, eso es demasiado bueno, y eso lo analizamos en la cotidianidad, de que es demasiado bueno, es demasiado hermoso, como para uno querer presumir, digamos, de que son esfuerzos solo humanos. Realmente es, como dije, la mano de Dios moviéndose a nuestro favor con ese equipo, vea, en donde podemos descansar. Por ejemplo, yo el fin de semana trato de bajarle un poco el volumen, digamos, a la cantidad de trabajo, porque hay ese equipo que está liderando, digamos, los diferentes esfuerzos. Y digamos, cómo nace Credimana, nace como un brazo financiero, como un brazo de generación de ingresos, que es parte de los aspectos claves e indispensables, digamos, como para darle sostenibilidad a un esfuerzo de trabajo con proyectos de desarrollo. Okay. Lo que yo te puedo compartir es que, bueno, hace 40 años OEF empieza con un enfoque un tanto distinto, digamos, al de la mayoría de ONGs que estaban trabajando en aquel momento.
empieza en medio de la guerra civil aquí en El Salvador a trabajar con un proyecto un tanto innovador enfocado primero en mujeres, segundo en capacitarlas empresarialmente y con un componente además de crédito para que pudieran echar a andar, ¿verdad?, su idea de negocio. Entonces, con eso se nace cuando la mayoría de ONGs en aquel momento, pues lo que trataban era de satisfacer las necesidades inmediatas de la población. Y no decimos que eso era bueno en aquel momento, pero OF nace con la intención de que fuera algo un poco más permanente, ¿verdad? Y por eso se desafía en cuanto a trabajar con las mujeres, formándolas primero y luego acompañándolas para iniciar una idea de negocio y empoderarlas. Por tanto, no hemos renunciado, digamos, a ese esfuerzo hoy por hoy. En el transcurso fuimos aprendiendo, ¿verdad? Donde estaban las mujeres, estaban sus hijos siempre. Entonces empezamos a trabajar también con ellos. Y una vez que tuvimos integrado, digamos, a la mujer y sus hijos, pues obviamente empezamos a trabajar con toda la familia. Entonces, actualmente, ¿qué hacemos? Nuestro abordaje, nos gusta llamarlo un círculo virtuoso de acompañamiento, donde vemos 4 de las áreas, digamos, más importantes en la vida de cualquier ser humano. La parte de la educación, salud, empleabilidad y participación ciudadana. Entonces, con esos 4 ejes, lo que buscamos es, con el niño y inmerso dentro de su familia, estimularlo, ¿verdad?, para que se desarrolle adecuadamente, que ingrese a la escuela. Acompañamos algunas escuelas públicas con un programa que es después del horario cotidiano para dar un poquito de refuerzo educativo, pero también complementar con otras áreas, digamos, que también son importantes para el desarrollo del niño: el deporte, el arte, la cultura, etcétera. Entonces, luego seguimos en la parte, digamos, ya cuando el niño sale de la escuela, tenemos un grupo chiquito de jóvenes que han recibido una beca para seguir sus estudios a nivel de la universidad. Ese es un programa que estamos queriendo impulsar porque necesitamos de verdad favorecer que estos jóvenes se queden aquí con nosotros y que pongan sus talentos a andar aquí en nuestro país. Entonces, y luego en la parte de empleabilidad, pues la favorecemos con aquellas mujeres, aquellos jóvenes que probablemente no tienen las condiciones ya para seguir un estudio universitario, y potenciamos, les damos formación vocacional y otras herramientas que les permitan o emplearse, digamos, en el mercado laboral o iniciar también un emprendimiento. Entonces, seguimos con ese legado de la OF hace 40 años y tenemos la parte de educación en salud, porque eso es lo que hacemos en cuanto a salud, la parte preventiva a través de la educación. Y finalmente cerramos el círculo promoviendo que todas estas familias se involucren en el desarrollo de su comunidad y que sean ellos protagonistas, ¿verdad?, en la resolución de los problemas que ellos conocen mejor que nadie. Entonces, ese es el trabajo que hacemos actualmente. ¿Cómo nace Credimaná en todo este proceso? Pues hace, como tú misma decías, en el 87 se empieza a otorgar los créditos a estas mujeres que se estaba formando. Seguimos con ese programa de créditos a lo largo de la historia de OF. Sabemos que eso es una herramienta, digamos, que empodera a la persona que recibe ese crédito. Entonces, a través de ellos, pues, y nuestro enfoque siempre ha sido también hacia la mujer. Una mujer que recibe un crédito le cambia la vida, ¿verdad? Empieza no solo a echar a andar su idea de negocio, sino que empieza a tomar decisiones de cómo usar ese dinero, ya sea para invertirlo, las ganancias, saber que debe pagar una cuota, pero que una parte también la puede ir usando para solventar las necesidades de su familia. Entonces, mantuvimos esa estrategia a lo largo de los años y, como decía mi madre, antes del 2017 realmente se echa a andar ya la marca como Credimaná, ya el programa de crédito se llamaba Credimaná, pero en el 2017 es donde se vuelve ya una estructura independiente y se convierte en una sociedad cooperativa, ¿verdad? Y desde entonces pues seguimos con el mismo énfasis. De hecho, hoy por hoy, dentro de Credimaná
un poco más del 50, casi del 60% de las clientas siguen siendo mujeres. Ese es un nicho de mercado que para nosotros sigue siendo importante, ¿verdad? Aunque tenemos igual empresarios hombres, jóvenes, ¿verdad? Que seguimos enfocados en eso, pero eso es lo que le dio vida a Credit Maná. Y hoy por hoy, aunque tenemos clientela de diferente tipo, digamos, diferente tipo de empresarios, no solo microempresarios, que es también nuestro mayor enfoque, también tenemos empresarios medianos o grandes incluso como clientes, pero Credit Maná no ha abandonado, ¿verdad? Ese enfoque hacia las empresarias, principalmente empresarias mujeres. Complementariamente, ¿verdad? Puedo decir de que tenemos, digamos, una estrategia de trabajo a la medida de la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si, por ejemplo, en una familia, ¿verdad? Vemos cuál es el potencial que tiene en una comunidad igual y son los líderes y lideresas, ¿verdad? Quienes realmente son los protagonistas, primero nosotros consultándoles y obligándolos de alguna manera que participen activamente en la determinación de sus necesidades, en la determinación de sus proyecciones, y nosotros vamos ahí como facilitadores, digamos, de ese proceso. Más todavía, la gente que trabaja en cada comunidad es de la comunidad, vive en la comunidad. Entonces no vamos así como a tratar de importar recursos, digamos, para la comunidad, sino que son sus propios recursos. Nos aseguramos de que esa lideresa o ese líder de la comunidad sea alguien, digamos, que tenga amor primero a Dios y luego a su prójimo. Si tiene esos ingredientes y tiene ese perfil, digamos, no importa, por ejemplo, hace 40 años no era fácil encontrar bachilleres, digamos, en las comunidades, pero con solo que supiera leer y escribir y tuviera capacidad de aprendizaje, eso era para nosotros suficiente. Y como dije antes, el amor para Dios y para su comunidad, esos eran el perfil, digamos, que llenaba suficiente como para ser contratado con sueldo. No creemos en que a nivel comunitario se pueda provocar, digamos, el voluntariado, ¿verdad? En ese nivel, digamos, en donde hay compromisos, en donde la gente tiene que aportar resultados, en donde la gente tiene que cubrir un plan, o sea, tiene que tener un sueldo también. Entonces, en esa línea de pensamiento, digamos, para nosotros hemos desarrollado en la práctica que la base del desarrollo es el desarrollo de base, ¿ya? Entonces, en esa línea de pensamiento, digamos, en sí misma la participación de la gente, y no importa si se equivoca, no se equivoca, al final del día todos nos equivocamos, pero si se equivoca es ella misma, es la comunidad misma, es la gente misma que se equivoca. Pero tratamos dentro de lo posible, digamos, de facilitar esos procesos y de que nuestros aportes vayan siendo, tratando de cualificar, digamos, esos planes, esos proyectos, esos propósitos, y por supuesto conectándolos con gente de la talla como la Fundación CRIT, por ejemplo, ¿verdad? O sea, de tal suerte de provocar, de sacar ese potencial y que la gente crea en sí misma. ¿Vea? Crea en Dios primero y luego crea en sí misma, y que comience, digamos, a tener sueños, a tener certeza, digamos, de que si tiene un sueño y va detrás de él, es viable, es posible. Perfecto. Entonces, realmente es un empoderamiento a través del emprendimiento, principalmente a mujeres, y paralelamente también llevando a cabo todos estos programas de desarrollo en cuanto a salud y educación. La educación, Juana, la educación, digamos, con los niños y en el marco de las escuelas, porque vamos dentro de las escuelas públicas, por supuesto, nos asignan un espacio donde ponemos una sala de refuerzo, le llamamos, ¿verdad?, de desarrollo de competencias, en donde ahí nos mandan los niños con problemas de aprendizaje y con problemas de conducta. Entonces, el desafío de esa facilitadora, de esa educadora que vive en la comunidad, como dije antes, que trabaja en la comunidad, el desafío es que esos niños en menos de 3 meses, ojalá menos que 3, pero digamos en menos de 3 meses, trabajando
paralelamente con la familia, porque obviamente donde hay un niño que tiene una dificultad de aprendizaje, de conducta, hay una familia que necesita apoyo, que necesita acompañamiento. Entonces, con eso, digamos, vamos como evitando la deserción. Eso es lo primero. Y garantizando que el niño que entra a la escuela, ojalá llegue a ser bachiller. Entonces, nuestro desafío, digamos, al interior de esa escuela, además de ese aporte, digamos, que es un aporte significativo para la escuela misma, para los maestros mismos, ¿verdad? Además de eso es sensibilizar también, digamos, a la comunidad, sensibilizar a la familia en cuanto a la importancia que tiene la educación para los niños y las niñas. Durante estos 40 años, ¿qué lecciones o qué aprendizajes han tenido a lo largo de este tiempo? Bueno, desde mi punto de vista, digamos, es de que primero tener fe, ¿verdad? La fe es la certeza, ya sabe todo el mundo qué significa fe. Eso es básico, ¿verdad? La fe. Y luego, digamos, el acompañamiento que un trabajo de esto, ¿verdad? Que favorece a toda la población, porque digamos, las comunidades en condiciones de vulnerabilidad estén atendidas, eso también tiene un impacto, lógicamente, a nivel de la economía. Entonces, una cosa que sería deseable, digamos, ¿verdad? Que haya más fundaciones de la talla, por ejemplo, de la Fundación CRIT, para decir algo, ¿no? Más todavía si toda la empresa privada, digamos, igualmente contribuyera en el marco de entender, digamos, de que no muy difícilmente pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y esto no es una palabra ni una conclusión mía. Esto yo lo retomo de un mensaje de don Pablo Tesac. Uno de sus mensajes, ¿verdad? Dentro de su rol de empresario, él decía eso. Y eso es obvio que es una realidad. Entonces, pensaría que eso es parte de los aprendizajes, de los desafíos y, por supuesto, el reconocer, digamos, gente generosa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso nuestro, la familia Tesac ha sido primero un milagro, ¿verdad? Porque, digamos, llegaron hace más de 30 años, ¿verdad? Creo 35 años ya. Y ellos se han quedado, ¿verdad? Gracias a Dios primero, y que han estado contentos, digamos, con el nivel de resultados, digamos, que ellos mismos han visualizado y que ellos mismos han contribuido a provocar. Entonces, más gente comprometida, más gente sensible, digamos, más gente que entiende esta dinámica, digamos, de contribuir con la población en general, digamos, ¿verdad? Es como, hombre, el resumen, digamos, de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dando es como recibimos. ¿Algo que Bueno, quieras agregar? sí, la verdad es que yo creo que lecciones hay muchos, entenderás, han pasado 4 décadas, ¿verdad? Y eso es mucho tiempo. Pero una de ellas es ir evolucionando, digamos, ojalá en la misma rapidez o en la misma medida en que evoluciona el ser humano, porque obviamente pasa el tiempo y las necesidades para las familias, para la persona, se vuelven diferentes a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, la doctora Ilico siempre dice, hasta ayudar cuesta. Y aunque tengamos las herramientas, aunque consigamos los recursos, si no sabemos llevar de una manera adecuada, digamos, esos recursos para que se conviertan en algo que transforme la vida de las personas, pues no logras nada. Entonces, irnos adaptando a las necesidades a la medida que van evolucionando, creo yo que es una lección permanente que tenemos, ¿verdad? Solo por ponerte un ejemplo, hoy por hoy, la educación ha cambiado drásticamente de cuando iniciamos con los programas de trabajo con niños. Empezamos a trabajar con las salas de refuerzo hace un poco más de 25 años. Y el trabajo que se hizo en aquel momento, pues era bueno y fue bueno a lo largo, pero hoy por hoy es totalmente distinta. La metodología, la manera en que abordamos las situaciones con los niños son totalmente diferentes a las que teníamos hace 25 años, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de ir evolucionando, ¿verdad? Creo yo que es una lección constante
que debemos tener, porque al final pues estamos trabajando con seres humanos, ¿verdad? No somos una maquila o una máquina que produce cosas, sino que trabajamos con el ser humano y eso nos obliga a irnos adaptando, a ir buscando de repente herramientas. Por ejemplo, ustedes mismos como Fundación CRIT nos ponen en contacto con Nigmati, que es una entidad, una fundación, digamos, creada por una salvadoreña que no vive aquí, pero que ella es maestra y que con un deseo de querer impactar, digamos, en la educación del Salvador. Y eso dio un giro. Ella constantemente está retroalimentando, digamos, a nuestro equipo de facilitadoras en las salas para darnos la perspectiva de lo que ella vive como docente, ¿verdad? Y cómo la educación hoy por hoy, pues ya hablábamos hoy recientemente, ya un niño no solo debe saber leer entendiendo que si tiene la M y la A es más, ¿verdad? Sino que ya un niño debe saber cómo leer un video también y cómo leer un TikTok, ¿verdad? Y entender si ese TikTok es algo que lo alimenta o es algo que simplemente debe pasar porque no va a traer nada bueno para él. Entonces, esa es una, creo yo, de las principales lecciones que seguimos aprendiendo y que tenemos que seguir conectados, digamos, a ellos, porque la sociedad va a seguir cambiando y sus necesidades van a ir siendo diferentes y si queremos seguir acompañando esos procesos, pues nosotros también como organización y como un equipo de desarrollo social, pues tenemos que ir, digamos, en la misma medida evolucionando también. Entonces esa es una de las lecciones más importantes, creo yo, que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo de trabajo. Sí, definitivamente el cambio es lo único constante. Correcto. ¿Qué mensaje te gustaría darle a una mujer joven que sueña con transformar su comunidad, pero duda de su capacidad para hacerlo? Pues lo primero es realmente llevarla hacia adentro, ¿verdad? A que introyecte sobre esas competencias y esos talentos que sin duda están ahí. Todos tenemos capacidades, independientemente del nivel educativo al que hayamos tenido acceso, ¿verdad? Siempre tenemos otras habilidades, probablemente para comunicarnos, probablemente para vender una idea, probablemente para vendernos nosotros mismos. Entonces, lo que le diría es eso, que haga un análisis hacia adentro, que intente ver en qué acciones, digamos, ha sido como muy eficiente a lo largo de su vida y que trate de transformar, digamos, esas capacidades en algo concreto. Entonces, para que eso le permite evolucionar, crecer y también que piense que son esas cosas que disfruta hacer, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que se casa, digamos, o está con un trabajo que es una carga, ¿verdad? Es que es como una cadena pesada que jala a lo largo del tiempo porque es el medio para obtener un salario, etcétera. Lo ideal sería, pues, realmente hacer aquellas cosas que nos hacen felices para poder llevar también felicidad a los demás. Yo creo que si hacemos cosas que todos los días nos satisfacen, eso favorece que nosotros traslademos eso hacia los que están alrededor nuestro. Entonces, le diría eso, le diría, ve hacia adentro, sin duda hay mucho potencial dentro de ti. Le haría a lo mejor preguntas que le permitan explorar ese potencial y le diría, dedícate y trata de hacer algo con lo que seas feliz todos los días. Porque de esa manera, primero, se conecta con Dios, que espera que nosotros nos ha creado para ser felices, ¿verdad? Y luego eso te va a permitir llevar a otros, ¿verdad? Puras cosas buenas. Eso le diría yo a una joven que está por iniciar, digamos, con un negocio o un emprendimiento. Y yo le diría, determínate. Decides comenzar algo, cree en que eso tiene futuro. Okay. En que eso es viable. Tú tienes que creer de esa manera, porque si tú crees eso vas a tener razón. Pero igualmente vas a tener razón si crees que no puedes. Y lo otro,
Lo otro que yo diría también es, sé cada vez mejor. No le apostés a tener más. Apostémosle a ser cada vez mejores seres humanos, mejores hijos de Dios. Porque cuando uno le apuesta a ser cada vez mejor como ser humano, lo demás viene por añadidura. Bueno, al final del día lo que dice la palabra, construir el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. No son cosas mías, son cosas que nos dice la Biblia y que son verdad. Ok. Y la última pregunta, si pudieran hablar con ustedes mismas de 20 años, con Emma Dinora cuando tenía 20 años y con Dinora cuando tenía 20 años, ¿qué consejo le darían? No, hombre, yo me felicito, mija. No, yo me felicitara. O sea, 20 años, digamos, yo ya estaba aquí a nivel de San Salvador y, digamos, tuve como, bueno, la fuerza, digamos, ¿verdad? El coraje, ¿verdad? De salir del pueblo. En aquel tiempo éramos solo 3 estudiantes en la universidad que había de Chirilagua y yo la única mujer. Entonces, digamos, era una cosa hermosa, digamos, primero Dios haciendo la obra en mí, ¿verdad? Y luego mi madre inspirándome, ¿verdad? Como esa mujer extraordinaria que fue. Y ya había, ya a los 20 años, yo siento que ya había, digamos, ya había dado ese salto, ¿verdad? De evolución, ¿verdad? Entre el pueblo y entre los sueños, digamos, de una universitaria. Entonces, realmente, y eso lo pienso, eso es lo más complejo. Digamos, el que alguien, digamos, comience a dar esos saltos de calidad, ¿verdad? En su vida, porque es como el andamiaje, ¿verdad? Es el andamiaje que da pautas para ver cómo vamos más allá, ¿ya? Entonces, lo básico otra vez es creer primero en Dios, ¿verdad? Luego creer en uno mismo y tener una mentalidad saludable. No digo positiva, no, saludable. Porque la mentalidad saludable está en que yo sé que yo fui hecha a semejanza de Dios, que tengo un potencial y que puedo, ¿ya? Entonces, con esa mirada, digamos, de en el futuro, así de saludable, ¿verdad? Así, digamos, bueno, de sabiduría, si se quiere, ¿verdad? Con esa mirada no hay manera de... Y claro, y hacer coherencia, digamos, entre eso que decimos, ¿verdad? En términos de lo que yo visualizo en mi vida, pero también cómo yo enrumbo mis pasos, ¿verdad? Cómo yo realmente me preparo en el nivel práctico, ¿verdad? Con acciones, digamos, consistentes con esa mirada. Ok. ¿Y tú? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo me diría a mí misma que siga mis sueños, ¿verdad? Que fue lo que hice realmente, seguí mi sueño. Mis papás acompañaron mi deseo de convertirme en médico. Y otra vez, aunque parezca que estoy haciendo algo de mi vida, digamos, diferente para lo que me formé, me seguiría diciendo que lo importante es hacer algo que te llene todos los días, algo que te motive a levantarte cada mañana, no solo, como te decía, para ir y ganarte el pan, sino para ser feliz. Y he tenido ese regalo primero de Dios y después de mi madre, ¿verdad? Dejarme este legado y que hoy por hoy, te puedo decir, me siento satisfecha de lo que Dios ha concedido en mi vida, en esta trayectoria como profesional. Pues empecé mi vida profesional alrededor de los 25, 26 años quizás. Entonces, 6 años atrás, mi proyección era básicamente graduarme, ¿verdad? Y empezar a trabajar.
nunca vi y a trabajar en la OEF, nunca vi desde aquel entonces la posibilidad, digamos, de hacer algo distinto. Entonces, me seguiría diciendo eso, que debes dedicarte a algo que realmente te haga sentir pleno, ¿verdad? Y que sea un motor de vida, que no sea simplemente un medio, digamos, para satisfacer necesidades, sino algo como lo que ya también decía previamente mi mamá, algo que te permita crecer como ser humano, ¿verdad? Porque al final todo lo demás viene acompañado. Si te sientes bien como ser humano, te sientes bien en todos los roles que la vida te conceda, ¿verdad? Llámese profesional, llámese esposa, llámese madre, hija, hermana, etcétera. Entonces, me seguiría diciendo eso, que voy por buen camino, que he tenido la bendición, digamos, de estar en una familia que me impulsó para dedicarme a lo que yo quería dedicarme, pero que además me dio las herramientas para, dentro de esa profesión, hacer algo que iba a llenar mi vida plenamente. Gracias de verdad por compartir esta trayectoria, este legado que ustedes han podido ya dejar para El Salvador, por cada mujer, cada persona que han impactado y de verdad esperamos que OEF continúe por muchísimos años más. Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad? Como Fundación CRIT, ya nosotros hemos sido bendecidas, digamos, con un tercer lugar, ¿verdad? Ahora seguimos ahí, ¿verdad? Poniendo más solicitudes a la Fundación CRIT y digamos, confiando en que ese rol de ustedes sea imitado por otras empresas, por otras familias, ¿verdad? Que al final es un ganar-ganar, ¿ya? Entonces, Dios haga que realmente eso como se multiplique, ¿verdad? Esa labor, digamos, que han hecho la familia Cris como tal, y un reconocimiento para esa madre, ¿verdad? Para esa señora Gloria de Cris, que realmente fue la que originó, ¿verdad? Con su generosidad, con su mirada llena de sabiduría, fue la que originó, ella fue la que plantó la semilla. Desde donde está, estoy segura que ella está dichosa, ¿verdad? Ella está gozosa, digamos, de lo que sus hijos han continuado a partir de esa semilla que ella dejó colocada y dejó sembrada en el amor de Dios. Y igual, agradecer el espacio, ¿verdad? Felicitar igual a la Fundación CRIT por su 20 aniversario. No es fácil, ¿verdad? Pues de primera mano sé que eso no es fácil, esa sostenibilidad no es fácil. Y sí, ojalá, como dice mi madre, hubieran otros empresarios, ¿verdad? Tan comprometidos con cambiar la vida de personas que necesitan un apoyo extra, ¿verdad? Entonces, ojalá que esto llegue justo a personas, incluso individuales, que quieren hacer algo diferente por otros, que quieren compartir, digamos, con otros, que este mensaje llegue, que toque corazones, ¿verdad? Para juntos poder seguir haciendo cambios y transformando vidas en otros, porque este es un trabajo que no se puede hacer de manera aislada o como individuos. Necesitamos como sociedad igual unirnos, ¿verdad? Para poder contribuir o ayudar desde nuestras propias capacidades a otros que tienen capacidades diferentes y habilidades diferentes para hacer de este mundo un espacio mejor para vivir. Perfecto, muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Voces FGK, Historias que Transforman. Suscríbanse y denle like.